Como decíamos, estas lecturas que son puestas por la Iglesia para este domingo, nos hablan de esa invitación para la humildad, como base, como tarjeta, se puede decir, para entrar en el cielo, como permiso para entrar en el cielo, es la humildad del alma. Y también nos llama a sacar de nuestra alma las raíces del orgullo, como dice la primera lectura, dice: no hay remedio para el mal del orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. Y el orgullo es una lucha que Monseñor John Class siempre dice que la lucha contra el orgullo termina media hora después que la persona muere. Es una lucha de siempre, pues es como un yuyo, una planta mala que continuamente quiere penetrar, echar raíces en nuestra alma. Si vemos la historia del hombre, el hombre, como sabemos, fue creado a imagen y semejanza de Dios, o sea, fue creado con todo tipo de dones y de privilegios. Solo lo que Dios le pedía al hombre era ser contingente, o sea, ser dependiente de Dios. El centro de todo era Dios y él era sustentado por Dios. Y el hombre así vivió en el paraíso, el hombre y la mujer. Pero por la tentación de la serpiente tuvo un pecado de orgullo y la serpiente le dice: seréis como dioses si coméis el fruto prohibido. Y ahí es que entra una revolución en el hombre, una sublevación contra todo el poder de Dios, contra la superioridad de Dios, y ahí es que se produce el pecado original. Y así el hombre fue expulsado del paraíso y perdió todos esos privilegios y dones que tenía en el paraíso. Pero la misericordia de Dios es infinita y Dios mandó a su Hijo para reparar ese pecado del hombre y para devolver al hombre bienes superiores a los que tenía en el paraíso. Y es así que nuestro Señor Jesucristo, segunda persona, la Santísima Trinidad, se encarna en el seno purísimo de la Virgen, y a partir de ahí hay algunos hombres que adhieren a Jesús y se forma la Iglesia, el cuerpo místico visible de Jesús. Esos dones, por ejemplo, el don del sacerdocio. El sacerdote tiene un don que es mayor que, por cierto aspecto, mayor que los ángeles, porque trae a Dios a la tierra, consagra la hostia y, la hostia se transubstancia en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Y cosa que los ángeles no hacen. Y también el hombre común, el laico, tiene la posibilidad de comulgar el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo todos los días, cosa que los ángeles no hacen. Entonces, por cierto lado, el hombre tuvo una elevación con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y recibió gracias en cantidad, pues la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y así el hombre fue creando nacido de la Iglesia, una civilización que fue la civilización cristiana, que brilló en la época medieval, en el cual se crearon universidades, iglesias, edificios magníficos, castillos, hospitales. La teología brilló con Santo Tomás,
la cultura, etc. Poniendo siempre a Dios en el centro de las cosas y el hombre adorando a Dios y conociendo y sirviendo y amando a Dios. Pero en determinado momento pasó algo similar a lo que pasó en el paraíso. El hombre quiso ponerse en el centro y sacar a Dios del centro de la sociedad cristiana. Y bueno, allí comenzó todo lo que se llamó el Renacimiento, que se pasó de una sociedad teocéntrica, que tenía a Dios en el centro, para una sociedad antropocéntrica, que se puso al hombre, la razón, etc., el humanismo, que sobre todo fue una revolución más bien hecha en la cultura, en el arte, en la forma de ser, en las costumbres, que terminó en la primera como que sublevación propiamente ya contra la Iglesia, que fue la de Lutero en Alemania, en que rompe ya directamente con Roma y rompe con toda una serie de leyes morales de la fe de la Iglesia, y también se lanza contra todo el aspecto jerárquico de la Iglesia. Y ahí es la primera revolución, la revolución protestante, que ya el hombre se pone como centro de las cosas. Por ejemplo, había un príncipe de Sajonia que quería tener un pastor en su castillo. Entonces llamó a uno y dice: ¿cuántos sacramentos hay? Hay uno, bautismo, y después la predicación. No me conviene. Llamó a otro y también le dijo lo mismo. Y después un tercer pastor, y ese pastor le dice: el sacramento los pone usted. No hay sacramento, cada uno hace lo que quiere. Entonces se quedó con ese pastor. Entonces uno ve que era una revolución enteramente que quebraba con todas las formas de autoridad, las formas de moral y de fe, etc., la unión con la Iglesia, que era la revolución protestante. Bueno, ese mismo espíritu luego se trasladó a la revolución a Francia, la revolución francesa, que hace lo mismo con el orden político, destruyendo toda jerarquía, toda autoridad, y también atacando y persiguiendo a la Iglesia. Luego, más tarde, en el siglo XX, ese mismo espíritu de orgullo, ¿no?, y de sensualidad explota con la Revolución Rusa, en que afirma lo que se llama la lucha de clases, o sea, acabar con toda desigualdad social. No podía haber ni unos más ricos, otros más pobres, otros medios, todo el mundo tenía que ser igual. Entonces, poco a poco el orgullo fue avanzando en las sociedades. Luego vino la Revolución de la Sorbonne en Francia, en el año 68, en que ya las leyendas que los estudiantes gritaban: ni Dios, ni Estado, prohibido, prohibir, todos esos eslogans completamente anarquistas y revolucionarios. Entonces, poco a poco, el hombre, estamos llegando al siglo XX, estamos en el siglo XXI, fue destronando a Dios y queriendo ocupar el primer puesto en el banquete, y destronando al que tiene que estar en el primer puesto, que es Dios, en el centro de la sociedad y primer puesto en todo. Entonces el hombre está llegando a, como dice el Evangelio, Dios lo va a poner último, porque uno ve en el mundo de hoy, está cayendo en las barbaridades más atroces, en los crímenes más terribles, en los pecados más brutales. Los pecados más brutales son puestos como ley, y el hombre se va transformando un lobo para otro hombre. Entonces el hombre está cayendo en pecados peores, cosas peores que hacen los animales. Entonces vemos que el orgullo en que fue cayendo el hombre lo fue cada vez más
apartando de la fe, apartando de Dios y apartando de esa fiesta, de ese banquete que Dios quiere darnos en el cielo, pero también que quiere darnos en la tierra, adhiriéndonos a la iglesia. Dice ustedes, como dice San Pablo, dice, ustedes en cambio se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad de Dios, viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos, que ya han llegado a la perfección. O sea, es evidente que es una invitación a ir al cielo. Pero también podemos aplicar estas palabras de San Pablo a lo que la Virgen en Fátima dice: por fin mi inmaculado corazón triunfará. O sea, a una época de la cual está hablando la Virgen, de relucimiento de la Iglesia, de resurgimiento de la fe cristiana, a la cual van a entrar los humildes y no van a entrar los orgullosos, o los orgullosos arrepentidos, pero los de corazón humilde, de los corazón cristiano, que reconocen la realeza de nuestro Señor Jesucristo, la realeza de la Virgen sobre toda la sociedad, sobre todos nosotros, y ellos son dependientes, son contingentes de Dios. Nosotros acá el Evangelio nos habla de la humildad y nos habla de la pobreza. Tenemos que hacer una precisión en el sentido de que no es por no tener nada de bienes económicos que uno ya está salvado, y no es por tener muchos bienes que uno está perdido. La cuestión está en cómo poseer esos bienes, tanto muchos como pocos. Si uno tiene esos bienes y los trata como si fuéramos administradores que somos, porque esos bienes son de Dios, a los cuales vamos a tener que dar cuenta en el juicio final, ese es un pobre de espíritu. Pero el que tiene tanto muchos como pocos bienes, pero los tiene para sí, para su egoísmo, para su orgullo, para brillar ante los otros, para usufructuar y olvidarse de Dios, ese es un rico de espíritu, que es lo que aquí el Evangelio Jesús habla de los que van a entrar al cielo. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. O sea, todos aquellos que dependen de Dios, que todos aquellos que están esperando de Dios todo para ir al cielo, y no los otros que están como que autosuficientes, como que no necesitan de Dios para nada y lo único que quieren es gozar la vida en este mundo. Entonces, pidamos a la Santísima Virgen seguir lo que dice la aclamación del Evangelio: carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. O sea, ese desapego de los bienes y esa humildad tiene una cruz, porque yo soy paciente y humilde de corazón. O sea, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen fue la criatura humana, es la criatura humana más gloriosa. Después de Dios está la Virgen. Ella se tenía como nada, como dice el Magnificat, dice, porque vio la nada de su servidora, o vio la humildad de su servidora, por eso me llamarán bienaventurada. Entonces ella se tenía por nada como esclava de Dios,
como servidora del Señor. Bueno, es así como nosotros tomemos el ejemplo de la Virgen, tomemos el ejemplo, bueno, de nuestro Señor Jesucristo y de tantos santos que practicaron la humildad para santificarse y llegar a ese banquete del cielo. Ave María Purísima. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.